Ahora sí. Muy buenas noches, aprendices, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a tratar los temas que van a ser del foro. Los foros ya están habilitados para que por favor los estén ya trabajando. Eh, en el chat les mandé como un material para que ustedes estaban leyendo, complementando y estudiando para hacer una muy buena participación dentro de ellos. Es muy importante que sabemos muy bien UML, lo vamos a trabajar mucho, pero licenciamientos es demasiado importante para cada uno de ustedes para poder otorgarle como qué tipo de licencia van a asignarle a su proyecto. Las licencias son muy importantes porque es el que prácticamente nos da la veracidad de que ustedes crearon ese proyecto. Hoy vamos a dar como una repaso rápido sobre UML, de qué se trata, para qué sirve, en qué ámbito se puede aplicar, en qué versión va de UML, cuál es el enter regulador de UML, y de esto va a ayudarlos a ustedes para concretar lo del foro. Listo, entonces las actividades, ya sabemos que la guía nos están diciendo que vamos a trabajar el foro del lenguaje UML, en el cual vamos a contestar las preguntas: cuál es la importancia de UML, cuáles son los diagramas que puede representar con UML, qué herramientas de software existen en el marco de UML. Ya esto lo hemos hablado muchas veces, pero vamos a dar como un repasito. Vamos a hablar sobre el tema. Vamos a empezar primero con UML para contestar este foro, y la parte de licenciamientos, como pueden ver, está muy carnudo. Está la parte legal, está los derechos de autor, cómo se registran en Colombia, los pasos, que lo que debe contener para que ustedes lo deben de tener en cuenta en caso de que desean de vender software. UML, su sigla significa lenguaje modelamiento unificado. Entre ellos tenemos este diagrama de casos de uso, que es el más común. Este diagrama de casos de uso es utilizado para prácticamente describir el funcionamiento del sistema, como yo como persona manipulando un programa. Es la descripción como tal, el actor o rol y sus acciones dentro del sistema. Dentro de UML hay demasiados diagramas, como estos de casos de uso, que son los que ustedes están utilizando mucho para el proyecto, en el cual se recomienda, mejor dicho, que debe de iniciar con un verbo en futuro, que es realizar, crear, cancelar, pagar, orientar, porque estos están representando acciones. Aquí están cada uno de los elementos de UML, que es el autor, el caso de uso, límites de sistema, las relaciones, que son asociación de comunicación, extensión, inclusión, generalización. Aquí podemos ver nosotros como un diagrama de casos de uso a nivel general, en el que nos describe la funcionamiento del sistema. Es decir, el estudiante, y tenemos que tener en cuenta que los diagramas de casos de uso, los autores son cosas, sistemas, y personas. Dentro de el lenguaje de los diagramas que más utilizamos en los diagramas de clase, es el diagrama de clase, perdón. Este representa como el funcionamiento del sistema como tal, como sus partes dentro de ella. Y el diagrama de clase lo que significa es la representación de una parte del sistema o un conjunto de objetos. Y un objeto puede ser, por ejemplo, algo pequeño de un sistema. Los diagramas de clase modelan los conceptos del dominio de la aplicación, permite visualizar las relaciones entre las clases que involucran sistemas. Un diagrama de clase está compuesto por los siguientes elementos: clases, atributos, operaciones y visibilidad, relaciones, herencia, composición, agregación, asociación y uso, y responsabilidades. En esto podemos ver nosotros un diagrama de clase. Si voy rápido es porque es a nivel contextual, porque vamos a contestar el foro.
y vamos a estar relacionando como su importancia. En este momento no estamos comentando cómo funciona cada uno de los diagramas porque no es el tema en específico. Simplemente estamos como entrando como a una introducción sobre cada uno de los elementos de UML y qué es lo que podamos representar dentro del sistema. UML nos ayuda como el arquitecto que está modelando una casa, está poniendo la parte estética. Esto es OML para los ingenieros de sistemas, los analistas de sistema, los tecnólogos. Es una herramienta que nos está ayudando como a crear la arquitectura del sistema. Es decir, es como lo que va a llevar y es los planos del sistema como tal. Como el ingeniero civil necesita los planos, nosotros también como ingenieros de sistema necesitamos los planos para desarrollar un sistema. Los diagramas de clase los representa el sistema como tal, cada uno de los componentes que se va a utilizar dentro de un sistema. Ejemplo, nosotros necesitamos contabilidad, necesitamos nómina, necesitamos personal. Dentro del personal tiene hereda porque hay unos atributos y unas características similares. Entonces tenemos el administrador, el operario, la secretaria, el gerente, entre otros. Cada uno que tenga como la forma para nosotros reconocer cuándo va a ir una clase es que cumpla como ciertas características, a nombre, atributos y acciones. En muchas ocasiones esta definición para nosotros considerar una clase es relativa según las necesidades de ese software, porque de pronto tenemos que utilizar una clase abstracta o una clase interfaz que tienen como una especie de prioridad dentro del sistema. Pero eso en el transcurso de la tecnología, ustedes van a ir reconociendo cuándo utilizarlas, cuándo no y cómo se implementa. Lo general es que ustedes empiezan a distinguir cada uno de estos elementos y componentes. Los diagramas de clase tienen unos atributos, unos tipos de atributos en los cuales son tres, que son tipo público, privado y protegido, donde cada uno de ellos tiene una acción y también se representan en los métodos. Los públicos indican que el método será visible tanto dentro como fuera de la clase, es decir, es accesible desde todos los lados. El privado indica que todos serán accesibles desde dentro de las clases, solo otros métodos de la misma clase lo pueden reconocer. Protegido indica que el atributo no será accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá ser accesado por métodos de la clase, además de las subclases que se derivan. Bueno, dentro de aquí vamos a ver que hay diferentes relaciones entre ellas, que son dependencia, generalización y asociación. Aquí vemos una de las relaciones como tal. Y aquí vemos las que son tipo herencia. ¿Por qué son de tipo herencia, muchachos? Por ejemplo, tenemos una clase principal que son vehículos. Y el vehículo tiene, por ejemplo, ciertos atributos, que es dueño, puerta, ruedas, placas, ¿cierto? El vehículo tiene unos métodos que son los que está aquí dividido, el cual puede ser acelerar, puede ser arrancar, entre otras. Esos atributos en vehículo pueden heredados porque son similares para auto, camioneta, motocicleta, eh, entre otros. Que tengo aquí como un problema. Listo, ya. ¿Alguien me Sí, eso le hablaba? iba a ¿Alguien decir. me quería preguntar algo? No, y era sobre eso, sobre el problema del micro. ¿Sobre qué? Tenía un problema con el audio, pero ya se está bien. Ah, listo, ya. Bueno, ya el audio se estabilizó. Listo. Sigamos. Igual yo les mandé el link de YouTube por si desean como escucharlo por ahí, está más estable. Hay una persona que prácticamente es muy importante en toda la parte de habla hispana que habla sobre metodologías ágiles y también habla sobre UML, sobre todo UML 2.5. Aquí pueden, yo también les mandé este artículo para que ustedes lo pudieran ver. Javier Garzas es un experto, es un doctor en áreas de desarrollo de software. Aquí nos está prácticamente relacionando los diagramas UML en su última versión según la OMG.
La OMG es el ente regulador en el cual define qué estándares se están utilizando dentro del desarrollo de software y los lenguajes, los diseños o cualquier otra cosa que se esté utilizando. En, en el desarrollo de software, chicos, como ustedes pueden observar, existen varios estándares como la IEEE, las normas ISO y adicional está este estándar de desarrollo, es un estándar organización de desarrolladores, ¿cierto? Y con este fin de estandarizar el desarrollo es que como se desarrolla acá, usted perfectamente puede ir a otro país y tengan como esa seguridad de que lo que tú sabes acá se puede implementar en otra fábrica de desarrollo de software o en otra empresa. Por eso, chicos, es común encontrarse en este país, más que todo en Medellín y en Bogotá, personas que están trabajando remotamente, pero no tienen ninguna pérdida porque ellos están bajo estandarizaciones. Cuando se están bajo estandarizaciones, se pueden trabajar de una manera muy ágil y efectiva. Esta organización prácticamente tiene todas las especificaciones, manejos y características de utilizar el UML. Están las actualizaciones y ejemplos pertinentes para que ustedes lo puedan manejar. Ustedes pueden entrar aquí dentro de la página, lástima que el internet está un poquito lento, y aquí ustedes pueden encontrar repositorios de UML en el cual ustedes pueden estar utilizando y aplicando. Lastimosamente está en inglés, pero tenemos recursos en español como Lucy Chart. Lucy Chart tiene una academia muy amplia, está lo de IBM como tal y también está este libro que lo podemos consultar en la biblioteca de Google, que es UML 2.5. Regresando a lo que nos dice Javier Garzas, vemos que el diagrama UML en la versión 2.5 encontramos diagramas estructurales y diagramas de comportamiento. En los diagramas estructurales, como ustedes pudieron ver, se les dio introducción sobre diagramas de clase. Una clase, muchachos, es un conjunto de objetos, pero igual más adelante estaremos profundizando sobre el tema. Están los diagramas de paquetes, diagramas de modelos, diagramas de estructuras compuestas, diagramas de componentes, diagramas de manifestación, diagramas de despliegue, diagramas de arquitectura de diagramas de perfil. En los diagramas de comportamiento vemos diagramas de casos de uso, diagramas de flujo de información, diagramas de actividades, diagramas de máquina de estado, diagramas de integración, diagramas de secuencias, diagramas de comunicación, diagramas de temporalización y diagramas de general interacción. Como podemos observar y a nivel lógico podemos definir que el diagrama de comportamiento está más relacionado a los requerimientos y las diagramas de estructurales están más relacionados a la arquitectura de software, es decir, como a los planos que se va a recibir el ingeniero para poder construir el desarrollo de software. Aquí pueden observar como una crítica que puede recibir UML. UML, ustedes van a decir, ¿a qué horas una empresa implementa todos esos diagramas? Jóvenes, por experiencia, las empresas no implementan todos esos diagramas. Ellos les dan, según las reglas de negocio, una prioridad a algunas de ellas. Los más utilizados que me consta que los utilizan son los diagramas de casos de uso, diagramas de clase, diagramas de paquete y en ocasiones utilizan los diagramas de red o de flujos para poder diseñar el comportamiento del sistema. Algunas veces pueden hacer el de despliegue para exponerle al equipo de trabajo cómo van a hacer la integración de los programas y también cómo van a hacer los despliegues dentro del sistema. Pero prácticamente UML es una herramienta muy buena para diagramar y explicarle al equipo de trabajo cómo va a estar construyéndose el sistema informático que se ha sido contratado para una empresa específica. Todo este material ya se los mandé por el WhatsApp para que lo puedan estar analizando, leyendo y así también ver lo que IBM habla sobre UML. IBM es una empresa fuera de que construye software, construye equipos. Ellos estuvieron en una época que ellos construyeron equipos. También ellos tienen una documentación muy estándar, al igual que Microsoft y al igual que Oracle. Aquí también podemos ver su información que ellos tienen referente a sus
la documentación que tiene dentro de otros servicios que ellos prestan, lenguajes de programación y entre otros. Los invito, jóvenes, a visitar la documentación que tienen ellos a nivel de arquitectura y de esa manera construir un foro con argumentación muy profesional. Bueno, ya. Bueno. Dentro de la documentación de Lucy Char no es que me guste hacerle con mucha propaganda, sin embargo tiene muchas cosas muy chéveres dentro de ella. Nos dan una muy buena, espero acá. Ellos manejan muchas diagramas, entre ellos tienen los recursos y documentación. Ellos presentan acá documentación también en UML, se pueden registrar ellos tienen algunas limitaciones en algunas cosas, pero igual nos sirve para documentarnos y ver los ejemplos. Ellos generan aquí una documentación, manejan también los diagramas, en el cual ustedes pueden ir empapándose, verificando, y también tienen unos tutoriales de cómo pueden ustedes construir las diferentes diagramas para ustedes hacer dentro de su proyecto. Entre herramientas para construir diagramas ORM hay tanto gratuitas como de pago. Y de eso aquí en esta página aquí nos recomienda muchas de esas herramientas. Algunas famosas es Visio, Start UML, pero acá también nos están recomendando otras. Algunas son de tipo gratuita, otras son open source, que es totalmente libre, otras son de paga. Como podemos observar, IBM nos ofrece una de ellas y Microsoft también nos ofrece también. Dentro de las versiones, Microsoft maneja para tanto los diagramas de 2.0, que es la penúltima versión, y la última, que es la 2.5. Bueno, como pueden ver, chicos, esto que se les acabó de explicar, más o menos les están dando una orientación muy buena para ustedes contestar lo del foro con fuentes 100% muy fieles, porque Javier Garzas, qué pena que lo patrocine tanto o lo mencione tanto, pero es un experto, es un doctor en ingeniería de software, desarrollador adicional. Él da en varias universidades de España cátedras. Fuera de eso, cuenta con su LinkedIn, que tiene cursos en YouTube montados, y si desean aprender más sobre metodologías ágiles, nada más y más chévere que estar aprendiendo con el mejor, que es este señor. Adicional, en ocasiones ofrece cursos gratuitos que son muy apetecidos por la empresa, y él ha venido varias veces a Colombia a dar conferencias. Entonces ahí se los muestro para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya prácticamente abarcando lo que necesitamos y que es necesario para cumplir con nuestro tema del foro de UML, vamos a ver sobre lo que es el otro foro, que es las licencias. Dentro del foro de licencia de software nos están solicitando lo siguiente. Esto sí se lo tengo que especificar, ahorita más tarde se lo especifico para que no se lo olvide. ¿Qué es un software? ¿Qué es una licencia de software? ¿Qué tipos de licencia de software? ¿Y cuáles son las más adecuadas? ¿Y por qué? Este tema de licencia de software me parece supremamente importante por el siguiente concepto. Porque en Colombia ya tenemos legislación respecto a ello.
y necesitamos tener muy claro cuando empecemos a producir software, cuando podemos seguir distribuyendo este programa y cuando no. Porque cuando ustedes firman un contrato dentro de una organización, ustedes no pueden revelar detalles de ese software. Lo más importante que tenemos que abarcar es referente a lo que se refiere al licenciamiento. Después vamos a ver sobre los derechos de autor y de ahí si en Colombia se puede patentar una obra. Vamos a definir una de las preguntas que realmente aparece dentro del foro y que es una licencia de software. Dentro de lo que hay, encontré en esta página una definición muy puntual en el cual dice que la licencia de software es un contrato que describe los derechos legales del uso autorizado de un programa. Es decir, se trata de un acuerdo en el que el fabricante de software le otorga a una persona o empresa o una organización un permiso para utilizar su producto. El objetivo principal de las licencias es garantizar la fabricación, los fabricantes de programas los derechos de propiedad intelectual, tanto patrimoniales como morales. Esto asegura que el autor obtenga los beneficios económicos por explotar el producto y mediante la licencia se da algunos derechos al usuario mientras conserva otros. El contrato de licencia se le aplica al usuario final cómo se puede utilizar el software, cuáles son las restricciones, los tipos de uso, si tiene la capacidad de modificarlo, de redistribuirlo y las tarifas que se debe pagar por ello. Ustedes van a encontrar que dentro del desarrollo de software tenemos lenguajes de programación que no son totalmente gratuitos para la fabricación de software. Entre ellos dicen, es que MySQL es un motor de base de datos y podemos crear bases de datos para vender nosotros para una organización. Esto es totalmente falso porque hay unas limitaciones dentro de su tipo de licenciamiento. Este licenciamiento tiene una restricción porque si está utilizándose para cierta cantidad de usuarios y para una corporación que puede pagar licencia, MySQL ya no es gratuito, sino que la organización debe cumplir con un pago o un reconocimiento monetario. Entonces, para eso ustedes deben de estar conectados cuando considerar. En este momento vamos a ver los tipos de licencias de software para que pongan cuidado y de esa manera ustedes definir cuando estén produciendo, desarrollando o si ustedes el proyecto que están haciendo quieren patentarlo, estas son las consideraciones que deben de tener para asignarles su respectiva tipo de licencia. Tipos de licencia de software. En Colombia, las licencias de software se tipifican según el uso final y las libertades que el autor otorgue de su producto. Así existen estos tipos de licenciamiento de software que... Software de propietario, también llamado de código cerrado, es aquel en el que el autor no transmite ninguno de los derechos de ejecución y copia modificación, sección, redistribución al comprador, sino que solo establece las condiciones bajo las cuales el usuario puede utilizar el programa. En otros términos, una licencia del propietario le indica al comprador que no adquiere el producto, sino que lo alquila para su uso. Esta es una práctica muy común en algunas fábricas de desarrollo de software. Por ejemplo, los que son a nivel contable. Ellos pueden crear una licencia como tal y ellos la alquilan mensualmente. Cada licencia, o sea, cada instalación del equipo, póngale por ahí como de 500 a 1.000.000 o 2 millones de pesos dependiendo de ello. Adicional, dentro de ese alquiler le dan un paquete de asesoramiento de 30, 40 o 50 horas dentro de un soporte técnico y capacitaciones para personal nuevo que ellos están contratando dentro de la organización. Eso depende también de las reglas de negocio dentro de estos fabricantes de desarrollo de software. Shareware consiste en la distribución de una versión gratuita y limitada de la aplicación, es decir, que permite su uso por un tiempo y funciones determinadas,
pero cuando esta versión finaliza, el usuario debe pagar o desinstalar el programa. Este es uno de los que más se utiliza en el gremio, en todas las personas que necesitan, por ejemplo, de diseño gráfico, para probar un software o para desembalarse, por decirlo así, para un trabajo, lo instala. El problema es que esto no es totalmente gratuito, sino que solo es por 10 días, 15 días o un mes. Freeware es la licencia que permite instalación y uso gratuito de la aplicación, todos sus componentes sin que requiera alguna suscripción, registro o pago. Sin embargo, el código fuente se mantiene limitado. OEM original, este tipo de licencia tiene una condición particular y es que el programa debe instalar en un equipo nuevo, por lo que generalmente aplica los sistemas operativos. Están los de ubicación corporativo de volumen, es el tipo de licencia que generalmente adquieren las empresas dado que estipula un número de equipos en los que puede ser utilizados el programa dentro de la misma compañía. El software con esta licencia no puede venderse ni cederse de terceros bajo ninguna circunstancia. Esto pasa mucho y es muy común con los que son los antivirus. Los antivirus, ustedes cuando los compran, en ocasiones pueden tener como de 3 a 5 licencias. Es decir, que puede estar instalado en 5 equipos. Pero hay una restricción que no puede ser instalado en más equipos porque la licencia ya no lo permite, porque dentro de su desarrollo esta se va bloqueando. También hay otros tipos de licencia que ustedes lo ven, que son las licencias unir con línea, nombre de tipo, licencia de software con su imagen correspondiente. Aquí nosotros vemos, es muy común ver los que son de Creative Commons, los de dominio público, los copyright y los copyleft y copyright. Aquí vamos a ver también los tipos de licencia de software, que son software libre, copyright, los GPL, los que open source, los que son tipo BSD con dominio público y semilibre. Aquí son los de software libre, nos están diciendo que es un software disponible para cualquier que desee utilizarlo, copiarlo y distribuirlo, ya sea de su forma original o modificaciones. Es decir, este tipo de licencia, la persona puede acceder al código para poderlo modificar, pero es como lo que llaman ahí colaboración comunicativa. Los copyleft, la mayoría de las licencias usadas en la publicación de software libre permite que los programas sean modificados y redistribuidos. Está los GPL, que es la licencia pública general GNU. Es una licencia que acompaña los paquetes de distribución por el proyecto GNU, más una gran variedad de software libre que incluye el núcleo del sistema operativo Linux. Esta licencia GPL, jovencitos, son los que utilizan los sistemas operativos Linux como Debian, Ubuntu. Es que Red Hat no es totalmente gratuito, pero bueno, está bajo esta función. Y Linux fue prácticamente creado por Linus Torvalds, el dueño de Red Hat. Open source, software que contiene criterios para la distribución que incluyen, además de la exigencia de publicación de código fuente, la redistribución libre, entre otros. O sea que estos individuos también pueden crear y hacer modificaciones y mejoras. La que es la BSD, es la licencia considerada permisiva, ya que impone pocas restricciones sobre la forma de uso, alteraciones o distribuciones de software. Con dominio público. El software con dominio público es el software sin copyright. Algún tipo de copia, versiones modificadas pueden no ser libres si el autor impone restricciones adicionales en la distribución del original o del trabajo derivados. Y el semi-libre dice que no es libre, pero permite que otros individuos lo usen.
lo copien, lo distribuyen y hasta lo modifiquen. Ejemplo, el software semilibre son las primeras versiones de Internet Explorer de Microsoft. Un navegador que se llama Netscape y bueno, y otra versión de un sistema ofimático. Ya aquí vamos a ver algunos ejemplos de software libres más populares que Firefox, Apache, MySQL, Stagin, OpenOffice, VirtualBox para máquinas virtuales. Este Apache es el servidor que contiene MySQL y de ahí nosotros publicamos páginas web. Gin es para gráficos y OpenOffice, hágase cuenta Microsoft que trae hojas de cálculo, trae ofimática, trae para hacer presentaciones, entre otros. Aquí vamos a ver algo sobre copyright. En el primer caso, copyright te sonará por la frase de todos los derechos reservados, ya que es la más extendida, limitada para que solo su autor sea quien pueda utilizar, modificar o distribuir este contenido. Cualquier otra persona que desee usarlo, este contenido protegido deberá pedir expresa autorización y muchas veces pagar por esto. Copyright es el segundo caso de copyright. Es lo opuesto de copyright, ya que habilita a cualquier persona a utilizar, modificar y distribuir contenidos, incluso con fines comerciales. Solo basta mencionar la autoría de la obra, es decir, respetar los derechos morales, pero puede emplearse sin autorización expresa del autor. Una particularidad es que dentro de este tipo de licencias se han creado subtipos. Bueno, Creative Commons está basado en el copyright, pero permite introducir ciertas limitaciones según decide el autor del contenido. Dentro de esta encontramos 6 variantes que depende de si el autor permite modificar la obra. Si una vez modificada se puede compartir bajo el mismo tipo de licencia o si se permite el uso comercial o no. En cualquier caso, es necesario recordar expresamente la autoría. Por ejemplo, aquí podemos observar los diferentes símbolos dentro de lo que se manejan en licencias. Se basa también en copyleft, pero se usa para programas informáticos. Al usar este tipo de licencia, el programa se cataloga como software libre, lo que implica que cualquier persona puede instalarlo, modificar su código. Se basa también en copyleft, pero se usa para programas informáticos. Al usar este tipo de licencia, el programa se cataloga como software libre, lo que implica que cualquier persona puede instalarlo, modificar su código. Jóvenes, el proyecto GEN y GPL son los más mencionados en lo que es la fabricación de desarrollo de software. Adicional, tienen sus 2 personas propulsoras dentro del desarrollo, que son uno que ya se los mencioné, que es el señor Linus Tovar, y otro que es prácticamente el defensor de GNU y GPL, que es el señor Richard. Ya los voy a mostrar aquí en la presentación. Se basa también en... Si no escuchan, por favor me avisan. Se denomina licencia pública general GNU y describe una licencia de software que garantiza al creo que no se público en general escucha. el acceso libre al software y el derecho a modificarlo. O bueno, Los se escucha autores se quedan muy... con el reconocimiento de su autoría.
ahora sí. Se denomina licencia pública general GNU y describe una licencia de software que garantiza al público en general el acceso libre al software y el derecho a modificarlo. Los autores se quedan con el reconocimiento de su autoría. La GPL surgió del proyecto GNU iniciado por Richard M. Stallman en 1983, como reacción a que ATAMP determinara el acceso al código fuente del sistema operativo Unix, que era gratuito para instituciones educativas y de investigación. Esto explica el nombre del proyecto. GNU es un acrónimo recursivo que se expande a GNU-S Not Unix. Richard Stallman es también el autor de la primera versión de GNU GPL. De por sí Richard Stallman no le gusta que le tome fotos porque los publica en las redes sociales y él es 100% open source, o sea, a él no le gusta que ni siquiera su imagen sea monetizada. Sí, él es un hacker, programador y creador de conceptos software libre, pero él es entre la filosofía de hacking, debemos de tener claro cierto concepto: sombrero blanco, gris y negro. El señor Richard es el sombrero blanco, es aquel que le paga a las organizaciones para hackear sistemas para ver si están seguras, son aquellas personas que están defendiendo los sistemas informáticos de los hackers negros, que son mal llamados porque un hacker, su definición es un experto en, ¿cierto? Pero el hacker negro en sí debería llamarse delincuente informático, que son los que utilizan su conocimiento para dañar, violentar y robar la información. Pero ustedes dirán, bueno, usted mencionó 3 sombreros. Listo, falta el sombrero gris, que es la persona experta en seguridad, sabe hackear, pero nunca reporta un daño ni tampoco le hace mal a nadie. Es igual que le gusta explorar los sistemas, pero nunca reporta los bugs. ¿Qué es un bug? Un error en el sistema, un agujero o una forma o una vulnerabilidad en la cual se puede aprovechar para atacar el sistema. Richard Stallman inició el movimiento del software libre en 1983. Es el creador del proyecto GNU y presidente de la Free Software Foundation. Nacido el 16 de marzo de 1953, a menudo abreviado RMS, es un activista estadounidense de la libertad de software, hacker y desarrollador de software. En septiembre de 1983, lanzó el proyecto GNU para crear un sistema operativo similar a Unix, y ha sido el arquitecto y organizador principal del proyecto. Con el lanzamiento del proyecto GNU, comenzó el movimiento del software libre y, en octubre de 1985, creó la Free Software Foundation. Como todas las empresas, la suya seguramente ha implementado algún tipo de software. Por lo tanto, es importante que tenga claro que, así como pasa con la mayoría de los aspectos dentro de las organizaciones, para el uso de software en Colombia también existe una normatividad. Conocer la legislación sobre la implementación y uso de programas de computador le permitirá tener una empresa al día en License Compliance. Esto puede evitarle posibles sanciones o multas por parte de las diferentes entidades reguladoras como el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales. La norma que regula este tema se encuentra en la Ley 603 de 2000, llamada en algunos casos como Ley de Licencias de Software o Ley para Cumplimiento de las Licencias de Software. ¿Qué dice la Ley 603 de 2000 sobre el software legal?
Este precepto le exige a las empresas presentar el informe de gestión que deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad. A su vez, especifica que el informe debe incluir el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad, esto con el fin de proteger la propiedad intelectual y disminuir la piratería en Colombia. Además, la norma faculta a las autoridades tributarias para verificar que no se estén evadiendo impuestos a través de la violación de los derechos de autor, dado que el software es considerado un activo intangible sobre el cual se pagan renta y tributos. Esto quiere decir que la DIAN, en las visitas a su compañía, llevará a cabo revisiones para garantizar que se cumpla la legalidad de los programas que tenga instalados en sus equipos de hardware, así como también la Superintendencia de Sociedades puede realizar verificaciones y vigilancia sobre este aspecto en su empresa. Bueno, esta ley fue lanzada en el 2000, pero para nadie es un secreto que en Colombia se estima que más del 50% de los programas y licencias que se usan en los ordenadores y portátiles en Colombia son ilegales. Dichas afirmaciones es establecidas por la Alianza de Software, también conocido como BSA, Equipo Comercial de Corporación de Microsoft, establecida en el año 1988, quien representa a varios fabricantes de software más importantes en el mundo y es miembro de la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual. Asimismo, es relevante destacar cómo se ve afectada la industria de la música, audiovisuales, universitarias, del comercio con respecto a la piratería online. Casos dados de la música es destacados de forma ilegal, donde archivos audiovisuales y de propiedad intelectual son utilizados o modificados sin las referencias respectivas, son algunos de los casos más comunes de la piratería informática de Colombia. Pero de esta nos escapa la del software. Todos nosotros, ¿para qué vamos a decir mentiras? El Office es pirateado, el sistema operativo es pirateado y esto en Colombia es un delito. ¿Qué considera la piratería informática en Colombia? En cuanto a la obra artística, literaria, científica, fonética, tecnológica o audiovisual, es vulnerada por otras personas en el país. Debemos de también destacar que los derechos de autor dentro del desarrollo de software están bien vulnerados. Por ejemplo, algunos otros softwares fuera de los que yo les dije, también hay que tener en cuenta los que son de diseño gráfico. Y también existe la ley 1273, que es la de seguridad informática. En la revista Semana, si ustedes Profe, qué pena, no está, buscan, no está proyectando. en la revista Semana, en el 2016, dicen que de cada 2 empresas utiliza software pirata y esta, por medio de la DIAN, hace sanciones por medio de esta ley. Por eso, ser pirata no paga. Para la fecha del 2016 dice, aunque no lo crean, la puede salir más costosa. Es mejor comprar, porque es más de 114 millones de dólares pierden las empresas en el mundo por uso de software pirata, según la corporación IDC. No hace falta la Profe, persona que esté qué como pena, usted resentida está... con la organización y los Profe, está denuncia. congelada la presentación hace rato. No, la presentación no está congelada, yo no la he movido. Aquí podemos observar lo siguiente.
La ley de Colombia, software, leyes y sanciones. No todos los softwares que circulan por internet son precisamente legales. Hay que tener en cuenta algo que dentro de software ilegales, páginas que supuestamente las regalan o algo, siempre manejan instalaciones indebidas de otros, en el cual al instalarlo dentro de nuestras máquinas podemos dañarlas y podemos hasta pegarle un virus sin querer. Dentro de los software están protegidos por ley de derechos de autor en Colombia. En Colombia tenemos esta bondad, es gratuita, no hay que pagar hasta el momento. Ustedes pueden registrar su obra. Publicar, reproducir, almacenar o comercializar software sin autorización del autor tiene una sanción. Comprar una licencia de uso no es igual a bajarlo de internet de forma ilegal. Hay muchas sanciones de diferencia ser legal no paga. Bueno. Vamos a ver, espero Profe, que es que no sé si todos estamos viendo solo el muñequito del GNU y ahí se quedó congelado hace rato. aquí estoy haciendo la prueba y la pantalla no está congelada. No, sino que en la presentación donde estaba el GNU, ahí se nos quedó hasta este momento que ya lo Ya. podemos ver bien, exacto. Pero como nos perdimos como 3 diapositivas, creo, 1 o 2, ¿no? Bueno, muchachos. Listo. Vamos a retomar otra vez lo que es la ley de Colombia. Existe responsabilidad penal como son defraudación a los derechos patrimoniales del autor en el artículo 271 CP, violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales del autor y los otros fraudes dentro del artículo 272. Falsedad en el documento de privado en el artículo 289 CP se verá indemnizar por los daños sufridos por la sociedad como consecuencia de la actuación de los administradores. Chicos, por eso les mandé la presentación, por si tenían esa dificultad y se pegaba pues el internet de sus casas. Entonces, profe. Ok. Listo. ¿Cómo se registra un software en la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia? ¿Cómo se registra? Listo. El registro para hacer este trámite en Colombia, los requisitos para registrar el software en Colombia son los siguientes. Diligenciar un formato, solicitud de inscripción del soporte lógico o software de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Un poder, nombre, versión del software, nombre completo del autor del software, personas naturales, cédula del autor del software, nacionalidad del autor del software, un ejemplar del software a registrar que contenga el programa del computador, medio magnético, la descripción del programa y el material auxiliar si aplica. Es decir, el código fuente, manual de usuario y manual técnico. Fecha exacta de la creación del software, títulos de los derechos patrimoniales del software. Aquí ustedes pueden especificar dentro de lo que aprendieron en los tipos de licencia cuál puede aplicar.
productor en caso de que él sea diferente a titular de los derechos patrimoniales. Acá vamos a ver este video, pero vamos a reproducirlo en internet para que tenga una mejor audio y de esa manera ustedes lo puedan como entender mucho mejor. Este tema de licenciamiento es muy interesante para aquellos que desean patentarlo. Aquí le paso el link en caso de que se vaya a congelar la presentación. Hola amigos, mi nombre es Alejandra. Yo soy Cristian y nosotros somos los youtubers de la DMDA. En este video les vamos a enseñar cómo registrar un software. Así que vamos a empezar. Eso. Software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Hay que tener en cuenta que el derecho de autor no protege las teorías científicas, los métodos matemáticos ni el hardware del ordenador. Para registrar tu software debes tener Material auxiliar. Es un documento en PDF donde se especifica de manera descriptiva y detallada el manejo del programa a registrar. programa de computador. Dicho elemento es conocido como código fuente o lenguaje binario de programación, el cual contiene toda la información del software. Este debe ser adjuntado en un archivo RAR o ZIP, teniendo en cuenta que la contraseña no debe ir porque es motivo de devolución. Descripción de la obra. En este requisito debes adjuntar en PDF o en Word de forma detallada de qué trata tu creación. Puedes excederte más de los 300 caracteres. Para los videojuegos es importante saber que este se compone de distintos archivos que están protegidos de una manera diferente por el derecho de autor, ya que tienen música, ilustraciones, guiones, etc. Por ello, si deseas registrar un videojuego en el registro del software, solamente debes adjuntar el código fuente del mismo. Por eso vamos a enseñarte las dos formas en cómo hacer el registro de tu software. En físico, debes dirigirte a la sede de la DMDA que queda en la calle 28, número 13 a 15, piso 17, o si estás fuera de la ciudad puedes enviar por medio de un correo certificado el formulario de registro de tu obra con un soporte digital, ya sea en CD, DVD o USB. En línea. Es a través de nuestro sitio web www.derechodeautor.gov.co. Es más rápido, fácil y sencillo. Además, el registro en línea es la mejor opción. Por eso te enseñaré a detalle cómo registrar tu software. Debes ingresar a www.derechodeautor.gov.co. Luego dar clic aquí donde dice registro de obras. Si eres usuario nuevo, dale clic aquí y diligencia el formulario que se despliega. Entre más completos sean los datos, mejor. Revisa que no haya ningún error para evitarte devoluciones del trámite. Si eres usuario antiguo, dale clic aquí. Se abrirá la página www.registroenlinea.gov.co. Ahí debes ingresar el usuario y contraseña que pusiste en el formulario de usuario nuevo. En la parte izquierda de la pantalla podrás ver los tipos de obras que se pueden registrar ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Dale clic donde dice Software. Los pasos que aquí salen son los generales. Debemos leer atentamente lo que se nos solicita. Ahora haz clic en Iniciar. Te aparecerán los datos del solicitante, pero ten en cuenta la parte donde dice representación calidad representante, ya que aparecen varias opciones. En nombre propio, en representación de menor de edad, en representación de persona jurídica y en representación de persona natural. En nombre propio. Selecciona esta opción si eres el creador de la obra que vas a registrar. No debes adjuntar nada. En representación de menor de edad. Selecciona esta opción si el creador de la obra es un menor de edad y tú eres uno de sus padres o su representante legal, y adjunta el registro civil del menor. En representación de persona jurídica, debes escoger esta opción si estás representando una empresa, adjuntando el certificado de existencia y la representación legal. En representación de persona natural, selecciona esta opción si una persona te dio el poder o la autorización para registrar su obra, para lo cual debes adjuntar el poder o la autorización firmada. No es necesario que esté autenticada.
Una vez escogida una de estas opciones, debes dar clic en Continúe al paso 2. En este segundo paso, se deben incluir en el formulario los datos del autor o autores y productor o productores que han intervenido en la creación de la obra. En el primer ítem, autor o autores, debes tener todos los datos, comenzando por la cédula de ciudadanía. Recuerda darle clic sobre la lupa luego de poner el número de cédula, ya que esta persona puede estar en nuestra base de datos y así no repetirás información. Podrás escribir la cantidad de autores que hayan intervenido en el software. Para ingresarlos solo debes dar clic en Ingresar autor cuantas veces sean necesarias. Posteriormente, en datos del productor o productores, debes adjuntar la información de las personas que se encargaron de la coordinación y que tienen la responsabilidad en la elaboración del software. En tipo de personas puedes seleccionar entre persona natural y persona jurídica. Después de tener los campos requeridos completamente diligenciados, debemos darle clic en Continúe al paso 3. En el paso 3 nos encontraremos con los datos de la obra, los cuales son obligatorios para continuar con el registro. Donde dice título de la obra, debes escribir el título de la misma manera que aparece en el archivo que vas a adjuntar. Por ejemplo, si el archivo aparece con el título Andrómeda, asimismo lo debes escribir en el formulario, sin agregarle o quitarle ninguna palabra, signo, símbolo o número, ya que al hacerlo es motivo de devolución. En el espacio de descripción de la obra se puede escribir lo siguiente: este soporte lógico es usado para la base de datos de una institución pública. Permite controlar el manejo del listado de los estudiantes, las matrículas, fechas y formas de pago, el aula virtual y facturación de ingresos y egresos. En año de creación debes poner el año en el que finalizaste la obra. Posteriormente debemos seleccionar si es una obra inédita o editada. En el ítem carácter de la obra debemos ser muy claros con la información que llenemos. En el numeral 1 por participación de autores salen 3 opciones. La obra individual es producida por una sola persona natural. La obra en colaboración es producida conjuntamente por 2 o más personas naturales, cuyos aportes no pueden ser separados. Y la obra colectiva es producida por un grupo de autores por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordina, divulga y publica bajo su nombre. En el numeral 2, por su origen, salen 2 opciones: obra originaria y obra derivada. La obra originaria es aquella que sale de tu intelecto e imaginación, y la obra derivada es aquella que surgió de otra obra. Por ejemplo, compuse una canción basada en el libro Crónica de una muerte anunciada. En el numeral 3, por la forma en que se da a conocer el autor, salen 4 opciones. La obra anónima es aquella donde el autor no quiere ser nombrado. La obra póstuma es aquella que se dio a conocer después de la muerte del autor. Si seleccionas dicha opción, debes adjuntar en un solo archivo al final del registro el certificado de función y registro civil de nacimiento de quien está registrando la obra. ¿Por qué el registro civil de nacimiento? Porque debe existir un parentesco entre el autor y la persona que está solicitando el registro de esta obra. La obra seudónima es aquella obra que el autor quiere que se conozca su autoría con el nombre de su seudónimo y no con el nombre que aparece en su cédula. Si selecciona esta opción, se debe realizar con antelación una escritura pública en la notaría donde se tiene el registro civil en la cual se constituye el seudónimo. En el numeral 4, por su forma de elaboración, salen 3 opciones. Obra por encargo. Es cuando se realizó la obra bajo un contrato de prestación de servicios. Si selecciona esta opción, debe adjuntar el contrato donde se constate esta opción. Funcionario público en ejercicio de sus funciones. Si escoge esta opción, debe adjuntar el certificado laboral de la entidad que conste las funciones o el contrato donde se especifiquen cuáles son sus funciones en esa entidad. Donde dice elementos del soporte lógico, debemos seleccionar entre material auxiliar, programa de computador, descripción de la obra. Recuerda lo dicho en los primeros minutos de este video, antes de seguir con el proceso de registro. Donde dice transferencia de derechos, selecciona la palabra sí en caso de que hubiera cedido los derechos patrimoniales sobre tu obra a otra persona natural o jurídica. Si seleccionas esta opción, debes adjuntar el contrato de cesión de derechos. En la parte que dice adjunte los archivos que se relacionan a continuación, debes seleccionar y subir los archivos que se solicitan según la información que se llenó en el formulario anteriormente diligenciado. Haz clic en finalizar el registro. Aparecerá el formulario como lo verán los funcionarios de la DNDA.
Por favor, verifica que todos los datos estén correctos y dale clic en aceptar datos. Se abrirá una nueva página donde sale un número de radicado. Eso quiere decir que tu obra ya se radicó ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Solo debes esperar 15 días hábiles para que tu solicitud sea revisada. Si cumples con los requisitos establecidos, obtendrás el registro de derecho de autor de tu obra, el cual puedes descargar ingresando nuevamente a registro en línea. Exacto. En cambio, si tu solicitud de registro no cumple con los requisitos establecidos, en la misma cuenta aparecerá el enunciado solicitud de vuelta y al correo que dejaste registrado llegará la explicación de dicha evolución. Y no te preocupes si aparece en trámite, eso quiere decir que debes esperar los 15 días hábiles. Bueno, nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerles por estar siempre pendientes del contenido que subimos, que es solo para ustedes, pensado en ustedes y por ustedes. Y gracias también a todos ustedes porque ya somos 1000 suscriptores en este canal. La verdad le echamos muchas ganas a los guiones, a la investigación de todo sobre registro de obras. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir este video. Acá abajo van a estar nuestras redes sociales. Arribita las encuestas. Empezando el 2019. Bueno, jóvenes, entonces ya en esto ya tienen como una sensibilización de que sí se puede registrar, hasta el momento que yo sepa, registrar una obra es totalmente gratuita y lo pueden hacer, ya eso ya ustedes analizan la pertinencia, pero la idea es que ustedes sepan que lo pueden hacer y que lo pueden estar realizando si ustedes están en este momento fabricando un software para la venta. Aquí vamos a ver unas diferencias entre software libre y software cerrado, pero vamos a dejar este tramito de tema. Nos faltan estas dos diapositivas, las podemos estar tratando mañana, que nos toca nuevamente sección. Creo, ahorita verifico bien en el temario, perdón, en la plataforma, lo podemos continuar viendo. Y falta esta presentación sobre derechos de autor. La definición es cuando son derechos morales, patrimoniales, éticos y demás, para que prácticamente ustedes lo están manejando ya como desarrolladores de software como tal. Vamos a especificar otras normas, otras leyes. Esta presentación ya la tiene, mañana la vamos a ver de una manera mucho más visual, porque ya son las 18 minutos, ya llevamos más de una hora aquí. Preguntas, inquietudes. Dudas. Yo creo que ya ustedes están pues luchos o bien preparados para lo que deben de contestar para el foro. Es bueno que estén ingresando a estas secciones, de esta manera tienen muy claro lo que deben de presentar para que sepan interpretar la documentación, los ejemplos y demás atributos que uno se los pueden entregar. Muchas gracias, Santiago. Los demás. No, nada, profe, no. No, señora. Fabián, Oscar. Todo está muy bien. Listo. Entonces los espero mañana muy puntualitos. Seguimos Muchas con este gracias. tema. Ya ustedes ya tienen como los recursos para que vayan estudiando un día antes. No siendo más,